Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi, acompañándolos hoy miércoles de True Crime. Ya, Cedric, no le digo misterio. Cedric, ¿cómo estás? Bien, Mónica, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que hemos pasado un poquito de misterio a True Crime todos los miércoles, que ha gustado bastante, a la audiencia le ha gustado bastante. Sé que a ti también, a mí me encanta el tema. Y hoy tenemos un tema bastante particular, un caso bastante particular, mejor dicho, que tiene historias por todos lados. Sí, la verdad es que el caso de hoy está fuerte. No sé si lo vamos a poder mantener PG, así que simplemente, si eres menor, no escuches este episodio, sáltate a otro, o no, no te puedes saltar a ninguno, sino que vete a escuchar episodios pasados a YouTube en la cuenta de Grada Radio. Hoy continuamos con nuestro tema de True Crime irlandés. Este caso es mucho más reciente que varios de los que hemos hablado. Sí. Y cuando vayamos hablando, yo te voy a decir a qué caso me recordó el que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero hacer como una encuesta para todos los oyentes que nos escuchan en los miércoles de True Crime / misterio / cuando contamos cuentos de terror. Si tienen algún episodio que sea como un standout para ustedes, del que más se acuerden o el que más les haya gustado dentro de los miércoles, pueden escribirle a Cedric @CedricMiro, o a mí @Mónica Gronchi, o The Quarantine Club Cool FM, o al 6301-2810, que es el WhatsApp de cabina, y así podemos saber y revelar qué nos contó la gente y por qué. Y también eso nos guía para saber qué casos escoger, porque la verdad es que de True Crime hay tantos casos que a veces es difícil. Creo que nos ha ayudado un poco lo de los países a centrarnos y escoger y saber qué escoger. Ok, bueno, estoy lista para empezar. ¿Tú estás listo, Cedric? Estoy tan listo como uno puede estar listo en este tipo de casos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de The Scissor Sisters, no la banda que todos conocen. Exacto. The Scissor Sisters es el apodo que usó la prensa para dos criminales en Irlanda. Vamos a estar hablando de Linda y Charlotte Mulhall, que son dos hermanas de Dublín, Irlanda, que son conocidas por haber matado y desmembrado al novio de su madre en marzo de 2005, así que también está de aniversario este caso. Cierto, fue en marzo. Pura casualidad, Cedric, tú sabes que yo no los escojo por fecha. A veces sí me doy cuenta y es de que, wow, quedó bien, pero sí quiero también que sepan que este caso fue súper publicized en Irlanda, fue súper popular. O sea, si tú vives en Irlanda y te dicen Scissor Sisters, tú sabes quiénes son. También fue muy conocido porque es uno de los únicos casos que ha conllevado este tipo de desmembramiento, por decirlo así. Así que, Cedric, no sé si quiero... Ya di como que de qué es el caso, pero no quiero como que ir revelando todos los secretos. Creo que primero es importante hablar de la gente involucrada en este asesinato. O sea que tenemos que hablar de Linda y Charlotte Mulhall, tenemos que hablar de su madre y tenemos que hablar de la víctima, su novio, el novio. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de la familia Mulhall. Los Mulhall eran de Killclare Gardens, que es una área de clase trabajadora en Tallaght, al sur de Dublín. Y los padres de esta familia eran John y Kathleen Mulhall. Ellos tenían 3 niños y 3 niñas. Uh-huh. Bueno, se dice, porque saben que cuando hablamos de estos casos siempre tienen que investigar como que el background de la familia, a ver si hay algo que los pudo convertir en violentos. Esto es algo que hemos hablado de los asesinos antes, o de la gente violenta, si viene con un background familiar violento. Y se supone que John Mulhall presuntamente abusó de Kathleen y que su matrimonio simplemente como que broke up, no pudieron continuar con esto. Y al ellos como que romper su matrimonio y todo esto, Kathleen empezó a salir con una persona que se llamaba
Farah Saleh Noor. Farah Noor, vamos a decirle. Esto fue en el 2002 y empieza a salir con él. Entonces imagínense esto. Noor se muda a la casa de la familia de Kathleen cuando John Mulhall todavía estaba viviendo ahí. O sea, su ex marido todavía estaba viviendo ahí. Ella muda a su novio a la casa. Y entonces obviamente esta situación un poco awkward, John lo que hace es que se muda y se lleva a unos cuantos de sus hijos, ¿no? A vivir a otro lado. Y entonces él vivió en otros lugares de Dublín, luego se volvió a mudar a la casa familiar de Kathleen cuando ella se muda a Cork con su novio. Pero bueno, después esta gente era como nómada, se iban, volvían. Correcto, como que y luego Kathleen, y luego Kathleen y Noor regresaron a Dublín en 2004. Noor era también conocido por abusar físicamente de Kathleen, y cuando iba a abusar era como que le pegaba, era súper violento, era conocido por ser un hombre súper violento. Entonces aquí hemos hablado de John y Kathleen y ahora el novio that comes into the picture. Ahora, Linda Mulhall, la primera o la mayor de las Caesar Sisters. Ella tenía 30 años en el momento del asesinato, así que cuando estamos hablando de que ellos tenían 3 niños y 3 niñas, ahí habían bastantes niños grandes, o sea, viejos. Sí, pues. No eran pequeños, correcto. No eran hijos de que, chiquitos, 6 años, no. Sí. Imagínense que Linda tenía 30 años, estaba desempleada porque había abandonado la escuela antes de tiempo y ya a los 30 años tenía 4 hijos. Sí, es más, tengo entendido que se salió de la escuela porque ya quería tener hijos con el novio y por eso fue que abandonó la escuela, o sea que desde muy temprana edad empezó a tener hijos. Ajá, y entonces ahora que mencionas novio, el padre de sus hijos tampoco tenía un background muy bueno. Ellos rompieron su relación ya que bueno, pues él tampoco era una persona tan decente. Entonces ella empieza a salir con un individuo que se llama Wayne Kinsella. Ahora, este individuo también era de un pasado turbio y abusaba de los hijos de ella, los golpeaba y más tarde investigaron el abuso y él tuvo que hacer servicio social por abusar a los niños y también lo metieron en prisión como por 7 años, 6 o 7 años si no me equivoco, por su crueldad con los niños. Como mencionaba, él tenía una historia extremadamente violenta porque había sido expulsado de la escuela por su comportamiento. Su hermana mayor dio muchas entrevistas en las que decía él siempre ha sido así. En su infancia golpeaba a miembros de su familia, incluidos a sus padres, y que una vez a ella le había roto la mandíbula. Sí. Y bueno, también este hombre asesinó a una persona para robarle. Y tú te preguntas, ¿este man cómo puede seguir cometiendo crímenes? ¿No está como preso o algo? Claro, bueno, resulta que como que él servía tiempo y salía, hasta que finalmente él mató a una persona en 1995 y él no fue encarcelado hasta el 2012 por haber matado a otra persona en enero del 2011. O sea que imagínate, él ya había matado a alguien y no le habían dado cadena perpetua. Esto es algo que fue como que, ¿what? Claro. La cosa es que a él le dan cadena perpetua. Entonces es importante mencionar estas relaciones tóxicas que tenía Linda Mulhall. La historia de ella no era tanto de violencia, sino que tenía un historial de abuso al alcohol y sufría de adicciones como a la heroína y tenía solo una condena por hurto, o sea, por robar en 1993. Pero recordemos toda esta violencia que la rodea. Alrededor, sí. Entonces, Charlotte Mulhall, que era la hermana menor, tenía 21 años cuando ocurrió el asesinato, o sea que Linda le llevaba su buen par de años. Al igual que su hermana, tenía antecedentes de abuso de drogas y alcohol. Y ella sí tenía varias condenas, pero por daños menores, como, tipo delitos contra el orden público. Fue acusada de daños penales y tú sabes, como que petty crimes. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso la semana pasada? Como eran crímenes que son crímenes, pero no es matar a alguien aún. Y dice que también estuvo involucrada en la prostitución. Igual que la madre, ¿no? Espérate, estamos hablando de las dos hermanas primero. Y bueno, nada más quiero decir que durante su juicio, el Gardaí, recordemos al Gardaí, que es la policía irlandesa,
describió que las hermanas habían tenido una infancia o un background bien harsh and problematic. Y yo dije, harsh and problematic, that's like a very, very problematic. Sí, understatement, o sea. Es un understatement. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club en el miércoles de True Crime edición Irlanda. Hoy estamos hablando de The Scissor Sisters, no la banda, sino las asesinas de Irlanda. Este caso salió a la luz en el 2000, o sea, sucedió en el 2005, salió a la luz en el 2005, o sea que es un caso más o menos reciente. Esta es la historia de Linda y Charlotte Mulhall, quienes asesinaron y desmembraron al novio de su madre. Antes de irnos a la historia de lo que sucede esa noche del asesinato, les estamos hablando un poquito de el background de cada persona involucrada, porque Cedric y yo, cuando estábamos haciendo research, nos dimos cuenta que cómo estas personas no iban a cometer crímenes, estaban tan predispuestas y habían vivido tanta violencia alrededor de ellas que cómo tú esperas algo diferente. Entonces habíamos quedado en que en el momento del asesinato Linda tenía 30 años, ella sufría de abuso de alcohol, adicciones a drogas, al igual que su hermana Charlotte de 21 años. Entonces, mencionaste un fact ahí sobre su madre en el bloque pasado, pero bueno, ahora Cedric nos va a contar un poquito sobre Kathleen Mulhall y sobre su novio Farah Noor, quien es la víctima de este caso, aunque yo creo que todo el mundo es víctima aquí. Pero dale pues, sí. Cedric. Totalmente cierto. Una cosa que hay que aclarar sobre Farah Noor es que él no es irlandés, de hecho él es un refugiado de Kenia. Era un refugiado de Kenia que estaba viviendo entonces en Irlanda. Tenía un pasado bastante turbio también. Por ejemplo, él tenía ya 3 hijos al momento de ser novio, de noviarse con Kathleen Mulhall, pero estos 3 hijos eran con distintas parejas. Y de hecho, el detalle que más no sé si me molestó es la palabra, pero me dejó como en shock, es que parece ser que él había violado a una niña discapacitada de 16 años que era de origen asiático, y de hecho había tenido un hijo con ella, del cual él obviamente no se encargó, él simplemente supo que tuvo un hijo y se fue. Después de esto entonces tuvo los otros 2 hijos con 2 mujeres totalmente distintas, se muda entonces, queda en Irlanda, entonces ahí queda esta relación con Kathleen Mulhall, no tiene trabajo. Sí, claro. Sorry que te interrumpa, Cedric. Cuando él era somalí, voy a entre comillas, eso era lo que él decía, que él era somalí. Y tú mencionaste que él había violado a una chica de 16 años. Esto sí sucedió en Irlanda. Esto pasó un año después de que él llegó a Irlanda, porque un dato interesante de todo esto es que después de llegar a Irlanda, unos años después, a él tratan de deportarlo. Porque él en verdad era de Kenia, se habían dado cuenta que era de Kenia, y él había dicho que no, que él era de Somalia, que su familia se había muerto durante la guerra civil somalí, todo esto es mentira. Y entonces a él lo tratan de deportar, y él utiliza, es que yo tengo hijos en Irlanda, entonces no me pueden sacar. Y el primer hijo en Irlanda que tuvo era producto de una violación, y luego lo que tú decías, que tenía otros 2 hijos, todas mujeres que habían dicho que fueron abusadas por él. Sí. Y aún así le dan el citizenship en Irlanda. Sí, de hecho me pareció muy curioso cuando dijiste, muy, muy acertado cuando dijiste la frase de que aquí todos son víctimas, porque aquí en este tipo de cosas que mencionamos podemos ver cómo el sistema empieza a fallar varias veces a esta persona, con lo que dijiste, cómo no pudieron meter preso a una persona después de asesinar, como tampoco está preso después de abusar a una persona, y encima de todo eso lo ayuda a tener un citizenship en un lugar después de mentir. O sea, todas estas son fallas y cosas que pudieron haber evitado que esta tragedia sucediera. Sí, terriblemente. Solo quería hacer esa aclaración. O sea que él no era... Mucha gente cuando habla de este tema de Scissor Sisters, porque les mencioné que es muy popular en Irlanda y todo el mundo sabe quiénes son, es que tú sabes que cuando alguien muere es que, ay, pobre persona. Cuando este señor murió fue como que... Exacto.
porque era súper extremadamente violento con las mujeres. Como mencionamos anteriormente, él también era violento con Kathleen, la madre de Linda y Charlotte Mulhall. No sé si nos quieres contar un poco de ella y luego pasamos a pues la noche en cuestión. Por supuesto, de hecho en esa línea que mencionas, Kathleen, siendo su novia, de hecho había dicho que él la había violado varias veces en ese noviazgo, o sea que y además de, como tú decías, también los abusos físicos que le cometía. Como bien había mencionado antes, también Kathleen era prostituta, al igual que la hija Charlotte, pero en ese momento había dejado la prostitución. En la noche que sucede esto, todos los hijos en ese momento están desempleados, todos están viviendo simplemente de cheques del gobierno, ninguno tiene trabajo. Entre las dos hijas, ella, Kathleen, aquí es donde empezamos a ver como esos problemitas de la familia, y básicamente se dedicaban era a tomar alcohol y vivir su vida. Y consumir drogas. Y consumir drogas, exactamente. De hecho, después podemos ver un tema curioso, y era que Farrah parece que tenía un historial también de que cada vez que se drogaba se ponía más violento de lo normal. Exactamente, lo cual esto es bastante importante para luego cuando veamos el caso. Pero ¿qué tal si empezamos con el recuento de qué pasó ese día? ¿Te parece? Ok, a ver, ¿qué pasó esa noche? Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club. Ok, miércoles de True Crime. Hoy estamos hablando de Linda y Charlotte Mulhall, también conocidas como The Scissor Sisters. A ver, Cedric, antes de el corte musical, dijimos que íbamos a hablar de la noche en cuestión. Ok, ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo llegan estas dos mujeres a asesinar a Farrah Noor? Eso te iba a comentar. Voy a comenzar un poquitito antes de la noche para que vean el background de por qué llegó a escalar, cómo llegó a escalar esto, para que vean que no fue una escalada tan rápida, sino que fue de hecho desde la mañana. Entonces, eso me parece un poco rápido. Y lo matan a la noche, Cedric, please. ¿Qué consideras tú? Pero por lo menos hubo unas 10 horas de anticipación, es lo que me quiero referir, donde fue esto escalando poquito a poquito, de todo fue influyendo un poco. Y a ver, aquí comienza la historia en que tienen que saber que al día siguiente del asesinato era el cumpleaños de Charlotte. Ella iba a cumplir 22 años. En este momento ella tenía 21 años, estábamos en vísperas de su cumpleaños, y ella en la mañana de las vísperas de su cumpleaños, ella llama a su hermana Linda y le dice: oye, quiero salir a tomar, quiero empezar a tomar desde temprano en la mañana. Linda tenía que visitar a uno de sus hijos, a uno de sus 4 hijos que ella tenía. Ese día tenía visita donde el novio, entonces le dice: no puedo tomar todavía. Pero Charlotte logra persuadirla hasta que ella dice: bueno, perfecto, vamos a tomarnos unos tragos y después visito a mi hijo. Entonces se empiezan a tomar estos tragos, y a rato que ya se empiezan a emborrachar, estos son 11 de la mañana, ya están bastante borrachas las dos. Llaman entonces a su mamá: ¿qué estás haciendo? La mamá le dice que está en la calle tomando con su novio, con Farrah Noor. Entonces están tomando y dice: vénganse para acá y nos encontramos y tomamos todos juntos, y perfecto. Pero tienes que mencionar, Cedric, también no solo... no sabía que iba a ser el cumpleaños de ella, pero también estaban en el fin de semana de St. Patrick's. Y sabemos que este día también, esta festividad en otros lugares del mundo es el día que caía en Irlanda, es una gran celebración. O sea que tampoco era un día como que extraño para que todo el mundo estuviese bebiendo. Pero bueno, ya nosotros mencionamos que esta familia bebía todo el tiempo. Exacto, de hecho se dice que ellos por esa festividad tenían ya, por lo menos lo que era Farrah y Kathleen, tenían 3 días tomando seguidos non-stop. Entonces imagínate ya el estado en que estaban este tercer día, que entonces cuando se encuentran, de hecho dice que ellos se fueron a una tiendita, compran de gasolinera, compran cervezas y se van por la calle tomando, cuando ya en ese momento de hecho nadie estaba por la calle tomando. ¿Sabes que escuché también? Y esto fue como un fun fact que escuché de gente de Irlanda hablando del caso, que dice que ellos, como mencionas, van a compran bebidas alcohólicas, compran Coca-Cola, compran y se van a una parte de Dublín que se llama The Boardwalk, y el Boardwalk está
alrededor del el río se llama Liffey y es súper bonito cuando tú lo ves en fotos y las irlandesas estaban hablando. Dije, para los turistas es atractivo, but let me tell you, do not go there. Dije, it is like no man's land, que hay demasiados crímenes, que es un lugar un poco, o sea, que hay mucha gente que es homeless, hay mucha gente que está ahí como en transición de que drogadictos y cosas así, sí, claro. Entonces nada más para que tú sepas que ellos estaban caminando alrededor de un área que no es tan buena. También para decir, no solo estaban tomando, sino que Charlotte y su madre dizque, man, éxtasis, vamos a tomarnos unas pastillas de éxtasis. Right. No puedes creerlo. Entonces después regresan a la casa y ya están con éxtasis y Kathleen dice que su novio, Farah Nur, todavía no estaba como en el mismo nivel del buzz. Buzz es como que no estás al mismo nivel. Es como cuando tú estás con tus amigos en la fiesta y dices que ya tú te tomaste 5 tragos y Cedric lleva nomás 3 y dices que no, Cedric, tienes que estar a mi mismo nivel. Entonces simplemente lo que ella hace es que she crushes up a pill y se la da en una bebida al man. O sea que yo dije, o sea, estás drogando a tu propio novio o whatever. Y hay que recordar con esto que de hecho cuando ellas estaban en la tarde tomándose estas pastillas de éxtasis, tengo entendido que fue Linda la que dijo, a él no le ofrezcamos nada antes de que se empiece a poner violento. Y después Kathleen se olvida totalmente de esta conversación y entonces es que viene y crushes en la pastilla y se la mete en la cerveza sin que él sepa. O sea, imagínate, pero es que también ya a ese momento ellas están súper... Claro, ya están en otro nivel. Entonces, lo que sucede es que están sentados en el sofá y Linda está sentada al lado de Noor. Y entonces Noor le empieza a tocar de una manera no apropiada, le empieza a hablar al oído y le empieza a tocar en la cintura y ellas estaban todas como que suéltala, suéltame, y él no quería dejarla ir, también estaba impertinente, no solo porque estaba drunk, drogado, aunque él ya tenemos perspectiva de que era una persona que no necesitaba estas sustancias para ser impertinente. Y entonces Kathleen, la mamá, empieza a gritarle y obviamente está súper brava porque esa es su hija, o sea, ese man que le pasa. Y supuestamente, tenemos que decir supuestamente porque obviamente nosotros nunca vamos a saber específicamente qué fue lo que pasó. Sí, esto claro. es lo que han contado, no voy a decir quién todavía. Pero bueno, la cosa es que Kathleen supuestamente como que se cansa de esta situación y simplemente le dice a sus hijas, dice, ¿saben qué? Mátenlo por mí. Y sube o se va, está en la casa todavía, pero simplemente como que no quiero estar en esta situación. Y la verdad es que, o sea, ella como que les da esta indicación y Charlotte agarra un cuchillo y lo corta en la garganta, o sea que este man se cae de una vez al suelo. Linda luego tomó un martillo y empezó a golpearlo varias veces y a todo esto dicen que Kathleen estaba mirando pero no participando. Eso es lo más loco. Hay que aclarar algo, disculpa, interrumpa, que como te decía antes, para que no parezca la escalada tan rápida. De hecho, esto pasó después de tanto forcejeo de tratar de quitarle a Farah y decirle suelta a Linda y deja de decirle de tonterías y de tocarla, etcétera. Farah en un momento se cansó y se volteó y empezó a agarrar a golpes a Kathleen. Entonces, después de golpearla tanto, es que ella suelta entonces la frase de just kill him. Pero ahí es donde viene la parte tan extraña de todo esto, que cuando entonces Charlotte va a buscar el cuchillo y lo hace, Kathleen simplemente se para y se va. Es como de una película. Es como exactamente, como que dice, bueno, que ya. Sí. Y que las manes lo hagan. Entonces, lo que pasa después es que ellas, Linda y Charlotte, arrastran el cuerpo hasta el baño y empiezan a desmembrarlo. O sea, yo nada más me quedo como que, ok, matar a alguien es algo, obviamente no está bien y eso es shocking, pero ese siguiente paso de desmembrar es de que en qué lugar está tu cabeza. Y bueno, empiezan a cortar las extremidades. Lo siento, gente, dijimos que esto es bien gráfico. Empiezan a cortar sus extremidades y dije, pusieron toallas en el piso. Y esto duró varias horas porque también yo vi un documental. Este es el caso que quería mencionar y hago un paréntesis. Hacía casi un año Isabela estuvo aquí y hablamos de The Jinx, un documental que está basado en la vida y los crímenes de Robert Durst, una persona de Nueva York, que él hizo lo mismo con su vecino, lo mató, lo desmembró y lo metió en bolsas de basura.
Okay. Y después lo tira a la bahía. Entonces por eso este caso me recuerda bastante a eso. Ese caso fue unos años antes que esto, nada más. Entonces, o sea, y en el documental mencionan que, o sea, desmembrar un cuerpo no es fácil, o sea, no es como estar cortando carne en tu cocina, sí. O sea, eso es súper difícil. Y entonces como que una persona lo siga haciendo y lo siga haciendo conscientemente, es como que el crimen ya va como mucho más allá. Claro, ahora hay que recordar también que hay una parte que afecta bastante y es la adrenalina que se está sintiendo en el momento con la cantidad de pastillas de éxtasis que se han metido. Y estaban drogadas, exacto. Y exactamente, entre la droga y el alcohol tienes que estar con una cosa porque dice de hecho que hubo un momento donde ellas sabían que estaban muertos y que estaban muertos y como no lograban todavía como que procesar, ellas seguían como que apuñaleándolo pero nada más era por ese high que tenían en el momento. Exacto, entonces bueno, para cerrar paréntesis del caso Robert Durst, que esto se parece mucho, ellas meten las partes del cuerpo en bolsas de basura y las tiran en el Royal Canal, que es un canal famoso en Irlanda, pero o sea, es como, no es un lugar que yo consideraría como que es deep enough para tirar un cuerpo ahí, pero algo importante es que ellas lo único que no tiraron al canal fue la cabeza, porque dijeron si lo encuentran la cabeza lo van a identificar. Sí, correcto. Esto es lo mismo que hizo Robert Durst, o sea, la cabeza separada. Por un lado, ok. Y dicen que esto les tomó a las manes bastantes trips para ir a echarlo. Dice que estaban en el bus, fueron en el bus con las bolsas a tirar, o sea, ¿what? También dicen que la cabeza también la llevaron en un autobús a un parque y que Charlotte cavó un agujero con el cuchillo y ahí enterraron la cabeza y que arrojaron las armas, el cuchillo, el martillo en un lugar cercano. Y bueno, o sea, todo esto ocurre esa noche, ya, todo el mundo para su casa. Y 10 días después, alguien ve lo que parece una pierna, o sea, era una pierna y el pie tenía una media, flotando en el Royal Canal. Imagínate tú. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club en el miércoles de misterio. Hoy estamos hablando de The Scissor Sisters, Linda y Charlotte Mulhall. Bueno, ya les contamos la noche en cuestión, la noche del asesinato, y que después de que desmiembran el cuerpo y lo tiran en bolsas de basura y esconden la cabeza, qué locura. O sea, esto parece de película. Sí. 10 días después, alguien ve una pierna flotando con una media y yo dije, ¿what? O sea, tú te imaginas estar caminando y yo dije, holy. Exactamente. Entonces, obviamente el Guardy manda divers y los divers van encontrando todas las partes del cuerpo, pero obviamente como no había cabeza, how can you identify it? Right. Y algo que me pareció súper curioso de este caso es que la única manera del que él pudo haber sido identificado fue que alguien que él conocía, que era somalí o de esa comunidad, reconoció el t-shirt del man y dijo, oye, ese es mi amigo, yo no lo he visto en un par de días, ese es el t-shirt de mi amigo. Y entonces así fue como pudieron hacer la conexión de este man está dating Kathleen Mulhall, hay que ir a hablar con ella. Y arrestan a Kathleen Mulhall y a John Mulhall, que es el papá original. El que hablamos hace rato. Su esposo, que hablamos hace rato. Porque obviamente, acuérdense, cuando se muere, dije, en una pareja se muere uno de los dos, el primer sospechoso es la persona de al lado, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que nada pasó después de este arresto. No tengo muy claro cómo fue que ellos como que, no, I don't know, like, what? Como que no hubo ni nada, o sea, me parece a mí que fue como la deficiencia, fue un error del Guardy, como que no investigar como que deeply esta situación, porque luego no podían como avanzar con el caso. Y Cedric, tú tienes unos datos muy curiosos que he visto en un documental que llevan a cómo entonces
son ellas capturadas? Porque tienes un dato interesante, porque en muchos lugares dicen que Linda confiesa, pero cuéntanos tú. ¿Cómo llegamos a esa confesión? Bueno, varios datos curiosos. Aquí te cuento que en el proceso, este proceso duró bastante tiempo porque entre que encontraron la pierna y el resto del cuerpo. Exactamente, el resto del cuerpo, y descubren que la víctima de Farah Nur, pasaron 100 días en total que se demoraron en esto. Y esto pasó por otro dato muy curioso, y es que la policía, cuando saca la pierna, reveló a la audiencia que estaban buscando una víctima que era un hombre blanco. No sé científicamente cómo pasó esto, pero la pierna que sacaron estaba de color blanco. No sé si esto fue porque se descompuso por el sol más el agua, no tengo idea, pero era blanco. Y entonces no tenían idea de quién era esta persona que había desaparecido, un hombre blanco que habían asesinado y habían desmembrado. Entonces después una de las ideas que tuvieron fue, bueno, saquemos la ropa porque es la única pista que tenemos. Y ahí es como tú dices, viene el amigo y dice, espérate, ese es el suéter de mi amigo. Y de hecho la última vez que lo vi fue con ese suéter, y él comenta, yo lo vi con la novia y las dos hijas de la novia, los vi, estaban tomando en la calle, nos encontramos, nos separamos, no lo volví a ver más, y ahora veo este suéter. Y entonces la policía dice, espérate, ¿y cómo encuentran que es él? Entonces se van donde una de las exnovias de él, que sabían que él había tenido un hijo. Le piden a la señora, ¿nos puede dejar tomar un sample de ADN de su hijo? Lo toman y ahí dice, sí, machea con la parte de la víctima que tenemos aquí, definitivamente Farah Nur. Ahí empiezan a investigar. Entonces obviamente, como tú dices, van donde Kathleen, dicen seguramente es la novia, tuvo que haber pasado algo, porque el amigo también le comenta que Farah Nur era bastante violento. Entonces por eso ellos dijeron, aquí pasó algo, pasó una pelea, es esto. Y van donde Farah Nur, empiezan a investigarla, van a la casa donde ella vivía con él. Parece ser que ella se había mudado de la casa donde lo habían asesinado, ella se mudó de esa casa, y ya habían pasado casi 2 familias más por ahí. Y ahí es cuando pasa algo muy curioso, que era lo que tú mencionabas. Parece que Kathleen, después de unos días después de que ellas asesinaran a Farah Nur, ella se va donde sus otros 2 hijos, que los 2 están en una prisión, en la misma prisión. Se va a visitarlos, y en la prisión ella les comenta lo que pasó. Dice, no, que mis hijas mataron a mi novio, esto pasó por esto, me estaba golpeando, y les cuenta todo. Y los hijos se quedan esta información callados. Kathleen se muda de Irlanda a Inglaterra. A Inglaterra, ella se va. No se muda, se escapa. Exactamente. A Inglaterra. Es un escape, realmente es un escape, tienes toda la razón. Se escapa a Inglaterra. ¿Y qué pasa? Cuando la policía empieza a investigar y dicen, ya tenemos un sospechoso, empiezan a preguntar alrededor, empiezan a visitar la casa de Kathleen, empiezan a preguntar por ella, empiezan a buscarla. Los hijos, molestos, dicen, espérate, ¿por qué están investigando solamente a nuestra madre si ella ni siquiera fue la que lo mató, sino que fueron nuestras hermanas? Y ellos, los 2, desde la cárcel llaman a la policía y le dicen, fueron mis hermanas Charlotte y Linda las que asesinaron a Farah Nur. Entonces la policía dice, ok, aquí tenemos una pista. Se van donde Linda a hacerle una visita rutinaria, a preguntarle, oiga, ¿cómo está? Queremos saber si ha sabido algo. Y Linda entonces breaks y cuenta todo. Esto pasó así, todo en detalle. Y cosa curiosa es que después de esto, ellos se van donde Charlotte a decirle, bueno, mira, Linda nos contó esto. Y Charlotte dice, Linda está mintiendo. De hecho, no fui yo, tampoco fue ella, fue nuestra madre Kathleen. Kathleen hizo esto. Aquí toda la familia se empezó a apuñalear unos a los otros. Y que no fue ella. Exactamente, fue. Todos se redijeron hasta que al final de unos días se dieron cuenta. Ellos vuelven donde Charlotte diciéndole, tu historia no hace nada de sentido. Y ahí es cuando ella dice, tenía razón Linda, en verdad todo lo que dijo Linda, no voy a agregar más nada a este caso. Y también cuando ya dan esta confesión y hablan de esto, la policía va a la casa donde sucedió el asesinato y encuentran sangre que hace match con el ADN de Nur. Entonces, sí, obviamente ahí es como que ya está todo resuelto. Sí, entonces dicen que aquí que después de la confesión de Linda, que Kathleen es de que me voy, no tengo tan claro el timeline, pero la cosa es que la mamá dice que me fui, no estoy aquí. Uh-huh. Y recordemos, esto es en el 2005, a ella no la pueden localizar hasta el 2008. Y bueno, locura. Nada más quiero también mencionar que entonces cuando las arrestan, el padre, John Mulhall, el padre de ellas, se suicida porque no podía con todo esto. O sea que imagínense, hay muchas cosas como que going on. Entonces ellas son arrestadas
Y también está en esto que hablaba Cedric, que fue ella, no fue ella, fue este. Y al final lo que pasa es que le dan a Charlotte, que es la menor, le dan cadena perpetua y a Linda le dan 15 años de prisión porque dicen Charlotte fue la que lo mató y que Linda fue manslaughter, o sea que la pena es mucho más corta. Yo creo que las dos debieron haber sido puestas en cadena perpetua, por supuesto, porque imagínense que Linda admitió que dije, sí, es que la cabeza nosotros la habíamos enterrado, pero después yo volví para desenterrarla y me la llevé en la mochila de mi hijo a otro lado y la aplasté más para que no fuera reconocible y la volví a enterrar. Ella también trató de suicidarse, entonces habían como que muchas cosas que yo dije, pero ¿por qué ella no la metieron presa también a lo mismo que la hermana? Y bueno, las dos estaban en prisión. En el 2008, en febrero, Kathleen regresa voluntariamente a Irlanda y enfrentó varios cargos. Se declaró culpable de ayudar a limpiar la escena del crimen y ocultar pruebas, o sea que fue sentenciada a solo 5 años. Imagínate tú. Y quién sabe si están diciendo la verdad entre ellas, o sea... Sí, también. Nadie sabe eso. Y también algo que quiero mencionar es que en el juicio, el juez Paul Carney dijo que era el asesinato más grotesco que he visto en mi vida profesional. Entonces, por eso fue como grotesco, obviamente, por el desmembramiento, pero hasta ese momento en Irlanda como que no había habido algo tan como que and graphic and like I don't know, horrible, fue horrible. Y también algo para también hablar de esto es que ya Linda ya salió de prisión, o sea, ella ya... Correcto. Y su hermana sigue ahí y estaba escuchando, Cedric, un podcast irlandés. Me gusta escuchar los podcasts irlandeses o de donde sea que estemos haciendo los programas, porque ellos te dan diferentes como datos curiosos de su país o cómo es conocido en su país, y estaban hablando de la prisión en las que las tenían a las hermanas, y que dice que es una prisión de mujeres súper como que high maintenance, que la prisión es hasta linda, que tiene buenos cuartos, buenos baños, y que Charlotte había sido encontrada 2 veces con gente que trabajaba en la prisión, o sea, teniendo relaciones y cosas así. Sí. Pero bueno, esto es todo el caso del día de hoy. La verdad es que no entiendo el sistema de justicia de Irlanda, como una sí y la otra no. Trataron de apelar, obviamente, ambas hermanas, pero todas fueron denied por los jueces. Sabemos que esto es un proceso común. Lastimosamente creo que este caso es todos eran víctimas del abuso, la violencia, el alcohol y las drogas. Y no sé, me parece es una gran tragedia para todos los involucrados. Así es, ya hay muchas cosas raras que siempre me han llamado la atención, como tú dijiste, de todas estas cosas, cómo le dan tanto tiempo de prisión a una, a la otra ya está libre. Por ejemplo, hay un dato aquí importante, y es que Charlotte y Linda nunca confesaron en dónde escondieron la cabeza, y hasta el día de hoy la policía todavía no ha logrado encontrar la cabeza 16 años más tarde que ocurrió esto. O sea, imagínate. Disculpa, también no mencionamos algo, pero ellas le cortaron su parte privada también a Noor, y esto tampoco nunca ha sido encontrado. Exactamente, la cabeza se sabe que la enterraron, eso es lo único que han dicho, que la enterraron en otro lado. De hecho, hay un cuento que echó la misma Charlotte que dice que Linda está tan paranoica que en un momento le estuvo hablando a la cabeza, porque la enterraron y desenterraron en 3 lugares distintos, mientras la policía estuvo buscando en estos 100 días que la policía todavía no sabe quién era que estaba buscando los restos del cuerpo. Ellas enterraron esa cabeza 3 veces en 3 lugares distintos por la paranoia que tenía Linda de que la iban a encontrar. Dice que le hablaba a la cabeza y de todo y le decía, ¿sabes qué? No debiste haber sido tú, debió haber sido mi madre la que le tuvimos que haber hecho esto. Le decía comentarios así. O sea, este caso es una locura por donde lo veas. Sí, algo que te comentaba es que cuando estaba escuchando a una de estas irlandesas hablar del tema, y que siempre creo que una de las cosas que la gente nota sobre este caso es la cantidad de violencia que había antes de que pasara esto, correcto, que es una culminación, como un clímax lógico después de tanta violencia y abuso, que dice que ella va a terapia y que
I thought I have family problems, and then I hear this. Que la man es como que yo no sé de qué me estoy quejando con mi terapeuta y que my mom's mean to me, my mom's mean. O sea, para ponerlo en perspectiva que hay mucha gente que está peor. Pero bueno, así terminamos el caso de hoy. Hay mucha información sobre este caso online, también porque es más reciente, así que los invito a que hagan más research y se lean todos los detalles terribles de este caso. Sí. Scissor Sisters, Linda y Charlotte Mulhall. Debieron haberle puesto The Scissor Family, porque la mamá también fue. Cedric, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Mónica, la verdad es que es súper interesante este caso y ya sabes, como de costumbre, entonces nos vemos mañana para hablar un tema un poquito más light, sobre todo después de un tema un caso tan grotesco como el día de hoy, pero de todas maneras la verdad es que súper interesante siempre compartir esto contigo y con toda nuestra audiencia, así que muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes, como dijo Cedric, los esperamos mañana a las 3 p.m. con el Jueves de Comedia. Recuerden que pueden escucharnos como podcast en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Y recuerden la encuesta, escribirnos al 63012810 o a Cedric Miró, a Mónica Gronchi o a The Quarantine Club Cool FM. Tienen muchas maneras de escribirnos. ¿Cuál ha sido su episodio standout de los miércoles de misterio, true crime? Y a veces hacemos unos como de miedo, así que... También. ¿Cuál ha sido su episodio standout y por qué? Esto nos va a ayudar a mí y a Cedric a saber cómo escoger los casos de los que vamos a hablar. Gracias nuevamente, soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.